Mis recuerdos más felices de mi infancia son en compañía de mi prima Julia. Ambas cumplíamos años con solo 2 días de diferencia, y nuestras casas estaban una frente a la otra. Si una no estaba en su casa, nuestros padres podían estar seguros de que nos encontrábamos en la casa de la otra. Creo que no había día en el que no pasáramos juntas al menos 8 horas. Y a pesar de que nuestros padres nos decían que podíamos hacer nuestras fiestas por separado, nosotras nunca queríamos. Siempre preferíamos compartirlas. Yo creía firmemente que Julia y yo formaríamos parte de la vida de la otra hasta que fuéramos muy ancianas. Entramos a la secundaria y no quedamos en el mismo salón. Por obvias razones, yo comencé a tener otro grupo de amigos, y ella también. Así, nuestros gustos empezaron a diferir un poco más. Pero hasta ese punto no creí que fuera algo de lo cual preocuparse ni pensar que por eso dejaríamos de ser unidas. Después vino todo el tema de salir con muchachos. Resultaba que yo era un poco más atractiva que mi prima, algo que nunca había notado como tal. Comencé a tener algunas citas y al principio le contaba todo a Julia. Ella, al inicio, parecía alegrarse por mí. Luego empezó a incomodarse con el tema, así que dejé de hacerlo. Con el paso de los años, parecía que estaba directamente enojada conmigo. Cada vez que iba a buscarla para hacer tareas juntas o salir, se negaba o aceptaba, pero con una actitud que me hacía sentir que lo hacía por obligación. Después entendí un poco el motivo. Una de sus amigas me dijo que había habido un par de muchachos que a Julia le gustaban y que se habían acercado a ella, pero solo para pedirle mi número de teléfono. En lugar de enojarse con ellos, decidió culparme a mí. Eso no se detuvo ahí. Comenzaron a circular algunos rumores en la escuela sobre cosas personales que yo solo le había contado a Julia en total secreto. Se lo pregunté, pero me lo negó y juró por la tumba de nuestra abuela que jamás me haría algo así. Yo le creí. Con el tiempo, nuestra relación se volvió intermitente. A veces pasábamos largos periodos sin hablarnos, pero luego nos encontrábamos por casualidad o salíamos de fiesta con algunos amigos. A pesar de esos momentos, yo sentía que ya no era lo mismo, sobre todo porque cada vez que salíamos, Julia parecía enojarse todavía más conmigo. Trataba de no darle mucha importancia, pero la distancia emocional era evidente. El momento en que todo se rompió fue cuando teníamos 18 años. Yo había quedado en la universidad de mis sueños, mientras que Julia también había intentado ingresar a la misma, pero no lo logró. Por eso, y porque no quería que se sintiera mal, pedí a mis padres que no me hicieran una fiesta de celebración. 3 meses después, una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, Julia me llamó. Contesté lo más rápido que pude, pensando que algo le había pasado. Escuché balbuceos y supuse que quizás me había marcado por error. No creí que realmente me estuviera contactando para pedir ayuda, pues yo ya no vivía en nuestra ciudad natal, y cuando dejó de balbucear le recordé que no estaba en la ciudad. Entonces comenzó a insultarme. Me dijo que le estaba echando en cara mis logros, que la vida siempre había sido sencilla para mí, entre otras cosas que prefiero no repetir. Llegó a amenazarme diciendo que si volvía a la ciudad y nos encontrábamos, me agrediría físicamente. Esa fue la primera vez que me molesté realmente con ella. Sabía que estaba borracha, pero no creí que eso le diera derecho a hablarme de esa manera. Yo no tenía la culpa de que las cosas no le hubieran salido como quería. Estaba tan molesta que al día siguiente la borré de mis contactos. Y en cuanto volví a casa por un fin de semana, le conté todo a mi mamá. Ella también se molestó y creo que hasta le reclamó a la madre de mi prima. Esto provocó un enorme pleito familiar que nos dividió por completo. Me entristeció un poco porque sentí que se había vuelto un problema más grande de lo que realmente era, pero para ese punto ya no había nada que yo pudiera hacer. Con el tiempo, los años pasaron. Yo terminé mi carrera, comencé a trabajar y tiempo después conocí a alguien con quien me casé 2 años después de empezar nuestra relación. Tuvimos 2 hijas gemelas. Mi vida parecía ir muy bien. Seguía trabajando y las niñas iban a la guardería hasta que mi esposo o yo las recogíamos. Nuestra dinámica familiar era excelente.
Para ese momento de la historia ya no tenía contacto con mi prima. Nuestras madres seguían distanciadas, y aunque mi mamá ocasionalmente me contaba algo sobre Julia, yo llevaba años sin verla en persona. Solo escuchaba de ella esporádicamente. Una tarde, mientras regresaba a casa con mis hijas, noté a una mujer sentada en la banqueta frente a mi casa, con maletas desparramadas a su alrededor. Se me hizo extraño. Estábamos lejos de cualquier estación o punto de transporte. Pensé que tal vez era una indigente. Me preocupé un poco porque no sabía si ella podría representar algún peligro para mis hijas y para mí. Seguí caminando, pues no había otra opción. No quería alarmar a mis niñas. Estábamos a unos pocos metros de distancia y me di cuenta de que aquella persona no era una indigente, sino mi prima Julia. Habían pasado demasiados años. Aún recordaba aquella llamada conflictiva con cierta claridad, pero ya no me afectaba tanto como en su momento. Julia se veía muy mal, delgada, ojerosa y en una etapa difícil de su vida. La saludé y al verme notó a mis hijas. Pareció sorprenderse mucho. Al parecer no tenía idea de que yo tenía hijas. Me sonrió y se presentó con ellas como su tía. La invité a pasar. Mis hijas se fueron a ver televisión mientras Julia y yo nos poníamos al día. Tenía muchas cosas que contarme. Me explicó que había estado en una relación con una persona terrible, alguien que la violentaba físicamente. También me confesó que había estado embarazada de gemelos al igual que yo, pero debido a los abusos perdió a los bebés. Con mucho esfuerzo había tomado la decisión de dejar a esa persona, pero salió de la casa solo con lo puesto, sin dinero ni un lugar a donde ir. Alguien le dio mi dirección y por eso decidió buscarme, con la esperanza de que la ayudara al menos por unos días, mientras encontraba un trabajo y un lugar barato donde vivir. No quiero sonar presuntuosa, pero en los últimos años, tanto a mí como a mi esposo nos había ido muy bien. La vida nos había tratado de maravilla. Nuestra casa no solo era propia, sino también bastante grande, con habitaciones de sobra para albergarla. Pensé en nuestras circunstancias, en cómo habíamos quedado tras tantos años, y en el hecho de que nuestras madres se odiaban. Todo en mí me decía que debía decirle que no, pero el recuerdo de nuestra infancia, de las promesas de vivir juntas y nunca estar solas, me hizo cambiar de opinión. Le dije que podía quedarse el tiempo que quisiera en mi hogar, porque al fin y al cabo éramos familia y teníamos que apoyarnos. Julia me lo agradeció mucho. La llevé a uno de los cuartos para que lo arregláramos juntas, poniendo sábanas limpias y organizando el espacio para que se sintiera cómoda. No le puse ninguna condición. No le exigí que buscara trabajo en un tiempo determinado, ni le limité el acceso a la comida o a cualquier otra cosa de la casa. Se veía muy vulnerable y no quería que se sintiera aún más mal. Para cuando mi esposo llegó, hablé con él. Julia estaba bañándose. Le conté todo lo que había pasado con ella y lo que había vivido en los últimos años. Pero a él no le agradó la idea de que se quedara. No era porque fuera una mala persona. Siempre ha querido ayudar a los demás, pero sabía todo lo que Julia me había hecho y había presenciado lo abusiva que fue nuestra relación antes de terminar. Él mismo me lo dijo. Mi esposo, al haber sido una persona que a lo largo de su vida fue víctima de acoso escolar, tenía la firme creencia de que ese tipo de personas nunca cambiaban ni se arrepentían realmente de sus actos, porque siempre los minimizaban. Yo me puse muy firme en que debíamos ayudar a mi prima y que solo sería por un tiempo, hasta que lograra conseguir un buen trabajo. Él aceptó, pero me advirtió que no esperara que se llevara bien con ella, pues no podía tratar bien a alguien que me había hecho tanto daño durante mi juventud. A la mañana siguiente, mi esposo y yo nos fuimos a trabajar. Pensé que mi prima buscaría empleo ese mismo día, y le pedí que antes pasara a dejar a las niñas a la guardería. Ella aceptó, y yo me fui más tranquila. Fui a recogerlas más tarde, pero me dijeron que nunca habían llegado. Me preocupé y comencé a llamarla mientras caminaba hacia la casa, pero nunca respondió. Al llegar, para mi alivio, estaban allí las tres. Mis hijas estaban muy felices, no quise regañarlas. Me explicó que había decidido quedarse en casa para conocer a sus sobrinas.
Seguía un poco molesta por no avisarme, pero acepté su explicación y le pedí que la próxima vez me informara. Ella prometió hacerlo y pasamos a otra cosa. Esa noche mis hijas me dijeron que ella era la mejor tía del mundo y no entendían por qué no se las había presentado antes. Eran demasiado pequeñas para que les explicara lo que había sucedido entre nosotras, por lo que solo les dije que había estado de viaje. Y mientras pasaban los días, me di cuenta de que mi prima no parecía tener intenciones de buscar trabajo. Después de 2 meses en la casa, no había entregado una sola solicitud de empleo. Siempre se quedaba en casa después de dejar a las niñas en la guardería y tampoco ayudaba con la limpieza. Incluso la señora que iba a limpiar 3 veces por semana mencionó que la casa estaba más sucia desde que ella llegó. Mi esposo insistía en que debía decirle algo, no solo sobre la limpieza, sino también sobre buscar empleo o irse de la casa. A pesar de su descontento, él nunca fue grosero con ella, pero sí mantenía una actitud distante. Por mi parte, no tuve el valor de enfrentarla durante otro mes, pensando que tal vez solo necesitaba tiempo para acomodar sus ideas tras todo lo que había vivido. Por el trabajo tenía un proyecto que me tomaba muchas horas extras, por lo que le pedí a mi prima que recogiera a mis hijas de la guardería. Ella aceptó sin problema. Ahora mi esposo llegaba a casa antes que yo, que prácticamente estaba doblando turnos. Una noche, al regresar del trabajo completamente exhausta, me recibió un aroma delicioso. Mi prima había preparado panquecitos de chocolate, mis favoritos. Me contó que había usado la misma receta que solía hacer mi abuela y que había encontrado su recetario cuando limpiaron la casa tras su fallecimiento. Le sonreí y me senté con ella a la mesa para comerlos, acompañándolos con un poco de café. Noté que ella no quiso comer ninguno, diciendo que ya lo había hecho y estaba llena. No le di mucha importancia. Ella insistía en que debía comerme los 3 panquecitos que había preparado especialmente para mí. Estaban deliciosos, pero estaba muy cansada y apenas pude con 1 y medio. Cuando se distrajo, envolví la mitad de otro en una servilleta para llevarlo a mi cuarto. Planeaba guardarlo en mi bolso y comerlo al día siguiente en el trabajo. Nos despedimos y cada una se fue a dormir. Llegué a la habitación junto con mi esposo y me acosté a su lado. Él apagó la televisión y me preguntó cómo había estado mi día. Hablamos brevemente sobre eso y después me preguntó qué tal me habían parecido los panquecitos que había cocinado mi prima. Le dije que estaban muy buenos, pero se me hizo extraño que me preguntara por eso y le hice la observación. Él me explicó que ella había estado como loca cocinándolos durante muchas horas. Se burló diciendo que esas cosas eran rápidas de hacer y que tal vez ella no era tan inteligente si le había tomado tanto tiempo. Luego mencionó que se le hizo raro que los míos eran de chocolate, pero los que había preparado para él, las niñas y ella misma, eran de vainilla. Según él, mis hijas intentaron tomar uno de chocolate, pero Julia les dijo que no, que eran exclusivamente para mí. Una de nuestras hijas le dijo que en cuanto yo llegara quería que le compartiera un pedazo, pero Julia se puso muy a la defensiva diciendo que no podían pedirme ni una migaja. Mi esposo añadió que también había querido probar uno, pero justo estaba a punto de llevarlo a la boca. Julia prácticamente corrió hacia él y se lo arrebató diciendo que no era para él, que era mío. Comentó que le dijo que yo no iba a comer todos esos panquecitos, pero aún así ella se mantuvo inflexible. El comportamiento me pareció extraño, pero no le di más vueltas al asunto. Supuse que simplemente estaba muy consciente de que eran mis favoritos y quería asegurarse de que los probara, aunque me pareció raro que no hubiera hecho todos del mismo sabor. A la mañana siguiente salí muy rápido porque se me había hecho tarde, ni siquiera desayuné. Ya en la oficina el hambre comenzó a molestarme, pero recordé que había guardado la mitad de uno de los panquecitos en mi bolsa. Feliz, lo saqué. Le quité la servilleta y sentí tanto asco que lo dejé caer al suelo. El panqué estaba lleno de cabello y no me refiero a un solo cabello largo que pudo haberse caído por accidente en la masa, sino a bolas de cabello.
Parecía que más del 80% del panqué estaba hecho de cabello. Además, tenía larvas de gusano, y el betún, que la noche anterior parecía ser de cacao, ahora era de un marrón claro verdoso. También desprendía un olor nauseabundo. No podía entender cómo algo que se había hecho el día anterior había terminado así, especialmente porque la ciudad en la que vivo es bastante fría, lo que hace que los alimentos duren más tiempo, fuera del refrigerador. Uno de mis compañeros, que estaba cerca, lo vio y me preguntó por qué tenía algo así en mi bolsa. Le expliqué lo que era y que los panquecitos se habían hecho el día anterior, pero creo que no me creyó. Recogí el panqué con varias hojas y lo tiré a la basura. El resto del día transcurrió sin problemas, pero al llegar a casa, lo primero que escuché fueron las risas fuertes de mi prima Julia y mi esposo. Me pareció raro, ellos no se llevaban bien. Fui a la cocina y los vi jugando baraja y tomando cervezas. Me sorprendió, pero una parte de mí se alegró de que se llevaran bien, porque en el fondo era algo que siempre había querido. Aún así, no dejaba de hacerme ruido en la cabeza, sobre todo porque mi esposo no era el tipo de persona que disfrutara beber. Siempre decía que el sabor del alcohol le resultaba desagradable, y solo lo hacía en eventos sociales si no podía evitarlo. Les pregunté si podía unirme, pues ese día no había sido tan pesado, pero mi prima recogió la baraja. Dijo que estaba cansada y que ya se había aburrido del juego porque llevaba mucho rato así. Pensé que mi marido diría algo, pero en lugar de eso estuvo de acuerdo con ella y me dijo que el fin de semana podríamos hacerlo. Yo solo le respondí que estaba bien y me fui a bañar. Una vez que salí de bañarme, mi esposo ya estaba acostado. En esta ocasión, él no me preguntó cómo había estado mi día, algo que él solía hacer prácticamente todos los días sin falta. En lugar de eso, comenzó a decirme que todo ese tiempo había tenido una muy mala percepción de mi prima, que era una gran persona, que era muy divertida, que era muy inteligente, entre muchas otras cosas. Eso, obviamente, comenzó a incomodarme y hacerme pensar mal, y es que yo nunca había sido lo que se podría denominar como una persona celosa, ni mucho menos, pero creo que a cualquiera que haya vivido una situación similar a esta me podrán corroborar que hay cierto tipo de personas que sabes que no son precisamente solo amistades. Bueno, eso era lo que yo sentía, pero la parte de mí que era un poco más racional me decía que mi marido me amaba muchísimo, que teníamos ya 2 hijas juntos y varios años de matrimonio en donde habíamos construido una sólida vida juntos. Pensé que quizás yo había sido la causante de todo eso. Me refiero a que siempre le había dicho que me gustaría que ambos se llevaran bien, o que al menos le diera una oportunidad para que le demostrara que mi prima Julia no era tan mala. Y ahora que le había dado la oportunidad y le había agradado, yo me estaba comportando como una loca. Por esa razón, al menos ese día no le dije nada. Solo lo escuché hasta que él se cansó de hablar y después se durmió. Yo también quedé dormida poco después de eso. Durante la madrugada me desperté porque sentía que alguien me estaba mirando. Yo jamás había tenido este presentimiento, pero en esa ocasión era tan fuerte que me hizo abrir los ojos. Y la verdad es que no tuve que buscarlo, porque justo los abrí. Me encontré cara a cara con mi hija Melissa. Ella estaba parada a un lado de la cama. Tenía los ojos muy abiertos y me miraba con mucha seriedad. Mis hijas nunca habían sido sonámbulas, pero justo parecía que sería el caso, porque no reaccionó a mi cara de espanto ni tampoco al leve grito que lancé. Mi esposo no se despertó. Esto no era raro porque él tenía el sueño muy pesado. Yo, extrañada, le pregunté a mi hija si se le ofrecía algo, creyendo que quizás la tendría que redirigir hasta su cuarto, pero en lugar de eso, ella me habló y me dijo que tenía mucha sed. Eso también era raro. Mis hijas eran muy pequeñas, apenas tenían 4 años, pero desde siempre mi esposo y yo les habíamos alentado a ser demasiado independientes. Les habíamos enseñado cómo funcionaba la mayoría de las cosas en la casa y también habíamos adaptado muchas partes de la cocina para que ellas mismas pudieran hacer ciertas cosas, entre ellas servirse agua,
Por eso me pareció muy raro que me estuviera pidiendo eso. Creo que le dije algo así como que podía servirse si así lo deseaba, pero ella volvió a repetir que tenía mucha sed y quería que yo le sirviera el vaso de agua. Un poco cansada, me levanté y le dije que me siguiera para que fuéramos juntas a la cocina. Recuerdo que en el trayecto de mi cuarto a la cocina, le estaba diciendo que en la oscuridad no podía haber nada malo, ese tipo de cosas que les decimos a los niños para que se queden tranquilos. Creo que para ese momento estaba tan adormilada que no fui capaz de notar que mi hija se estaba comportando un poco raro. Y es que Melissa, de las dos gemelas, era la más activa y casi siempre la podías ver corriendo, riendo fuerte o hablando muy alto. Ella hablaba todo el tiempo, pero durante todo el trayecto no había dicho ninguna palabra. Encendí la luz de la cocina y saqué un vaso cualquiera de la vitrina. Justo estaba sirviéndolo, y me di cuenta de que Melissa no solo no estaba hablando conmigo, sino que también en las últimas semanas estaba en una pequeña etapa en la que solo quería beber agua de un vaso específico, que era un vaso de su princesa favorita. Pero en ese momento no me había dicho nada de que yo estuviera sirviéndole agua en un vaso cualquiera. Me volteé y se lo di, pero al principio ni siquiera me lo recibió. Me estaba mirando fijamente y estaba muy seria. Le pregunté si es que se encontraba bien, y ella lanzó una pequeña risita burlona y desvió su mirada hacia detrás de la barra de la cocina. Casi por instinto yo volteé y vi a mi otra hija cubierta por un cobertor. Estaba muy segura de que se trataba de ella, porque a pesar de estar cubierta en su totalidad, su tamaño la delataba. Era la única niña, además de Melissa, que vivía en la casa, pero ese cobertor que traía no era el que estaba en su cama ni en su cuarto. Es más, mientras más lo pensaba, no teníamos un cobertor como esos en la casa. Este cobertor era extremadamente viejo, ya se veía que en algunos pedazos se había comenzado a caer la felpa. Dirigí mi mirada hacia abajo. Me di cuenta de que la parte que se arrastraba por el piso ya estaba extremadamente sucia, llena de pasto y hojas, casi como si hubiera salido a la calle a arrastrarlo. Obviamente, mi intención no era regañarla, pero tampoco entendía de dónde lo había sacado. Le dije, primero de manera amable, que se quitara esa cosa de encima porque se podía enfermar, pero no me hizo caso. Era casi como si me estuviera ignorando. La llamé por su nombre, pero tampoco me hizo caso. Lo único que se me ocurrió fue preguntarle de dónde había sacado ese cobertor, y esta vez solo se escuchó una risita. Ninguna de mis dos hijas se había comportado así jamás. Claro que eran traviesas como todos los niños, pero de eso a que me ignoraran o se burlaran, era algo muy distinto. Le dije que era muy tarde y que no era hora de estar jugando. Sin pensarlo mucho, di la vuelta a la barra de la cocina, tomé el cobertor y di un fuerte tirón para quitarlo de encima de mi hija. Pero ante mis ojos vi que una vez que el cobertor estuvo quitado frente a mí, no había nada. Era imposible que mi hija se hubiera ido corriendo. La única explicación era que nunca había habido nadie debajo de esa cobija. Volteé hacia donde estaba mi hija Melissa, pero tampoco se encontraba. Yo estaba sola en la cocina y vi con claridad cómo alguna especie de fuerza invisible presionó el apagador para dejarme a oscuras en mi cocina. Estaba tan horrorizada por eso que comencé a gritar como una loca. Quise correr, pero justo moví mis pies. Sentí con claridad cómo una pequeña mano me sujetaba de uno de los tobillos y tiraba de mí con tanta fuerza que me hizo caer. Del miedo, ni siquiera pude meter las manos y me azoté la cara contra el piso. No dejaba de gritar y de repente la luz de la cocina se volvió a encender. Era mi esposo, mi prima y mis dos hijas, que también se habían despertado por todo el ruido que yo estaba haciendo. Mis dos pequeñas se veían muy diferentes, y era muy claro que se acababan de despertar. Mi esposo fue el que intentó tranquilizarme, diciendo que no había pasado nada y que tal vez había caminado dormida. Pero yo lo abracé y le dije que no había sido así, que había alguien en la cocina, que había visto a alguien. Mi esposo me susurró al oído que por favor me tranquilizara porque iba a asustar todavía más a las niñas,
y que él y yo lo hablaríamos en un rato. Mi esposo volvió a acostar a las niñas y mi prima se quedó conmigo en la cocina. Le conté lo que me había pasado. Ella actuó de una manera muy rara. Me refiero a que, mientras le contaba cada cosa que yo había vivido y sentido durante todo el lapso en el que ocurrió, ella me escuchaba y parecía estar usando toda la fuerza dentro de su ser para contener su felicidad. Creí que, tal vez, ella pensaba que yo estaba mintiendo o soñando y que por eso le daba risa, porque yo creía que eso había sido real. Cuando terminé de hablar y yo esperaba que ella me confirmara eso que yo estaba pensando, me dijo que me creía y que ella una vez había leído sobre unos seres que se transformaban en personas que conocías para molestar. Me dijo que tal vez ya se habían ido y que no iba a pasar nada más, que solo no tenía que darle importancia y todo eso pasaría. Mi esposo llegó, también le conté lo que había visto, pero él actuó de manera diferente a como había actuado mi prima. Él solo me dijo que no dijera esas cosas frente a las niñas o las iba a asustar, y que probablemente me había despertado sonámbula, y todo lo que aseguraba haber visto se trataba de un sueño. Me dijo que algo como eso era imposible que fuera real, y mientras yo más lo pensaba, terminé concordando con él. Después de todo, nunca fui tan creyente de lo paranormal. Creía que solo le pasaba a personas con la capacidad de percibirlo, y yo no era de esa clase de personas. Esa noche me fui a dormir, deseando jamás volver a experimentar algo como eso. A la mañana siguiente, al despertar, sentía como si alguien me hubiera dado la peor golpiza de mi vida. Era tan fuerte que ni siquiera me podía mover o levantar de la cama. Se lo comenté a mi esposo, y él me preguntó si quería que fuéramos al hospital, pero yo le dije que no, que solo me iba a reportar enferma al trabajo y probablemente estaría mejor por la tarde. Me ayudó a quitarme las cobijas de encima y vimos con horror que todo lo largo de mi brazo estaba lleno de mordeduras. Era como si un niño muy pequeño me hubiera masticado el brazo durante horas. Estaba hasta morado en algunas partes. Las marcas eran tan pequeñas que era evidente que solo mis hijas podían ser responsables de ello. Pero yo me negué a creerlo por dos razones. En primer lugar, mis hijas no eran ese tipo de niñas. Nunca habían mordido a nadie y solo una vez habíamos tenido un problema en la guardería porque se habían peleado con otra niña, pero había sido porque la otra niña había atacado primero. Lo que definitivamente me hacía defenderlas a toda costa de que ellas no podían haber sido, era el hecho de que si me hubieran mordido desde la primera vez, yo me hubiera dado cuenta. Mi sueño no era tan ligero, pero al recibir una mordida que te dejaba un moretón en la mano y casi parecía que perforaría tu piel, cualquier persona se despertaría, sin importar qué tan profundo durmiera. Era imposible que lo hubieran hecho tantas veces. En mi brazo había al menos unas 10 mordidas. Como ya se hacía tarde para que mi esposo se fuera al trabajo y las niñas a la guardería, lo dejamos así, diciendo que lo hablaríamos después. Estuve acostada por cerca de unas 2 horas, y mi prima Julia entró a mi habitación. Me dijo que mi esposo le había contado lo que me había pasado. Quería saber si me encontraba bien. También me llevó un plato de sopa que ella misma había hecho. Dijo que me ayudaría contra los dolores que estaba sintiendo. Yo le agradecí, pero la verdad es que no tenía nada de hambre. Ella insistió. Me dijo que no importaba que no tuviera hambre porque esa sopa me iba a hacer bien, y por ello debía comerla. Incluso me dijo que me ayudaría si es que no tenía la energía suficiente para hacerlo. Arrastró una silla hasta un lado de mi cama y comenzó a darme de comer en la boca. Primero me decía palabras de aliento, como que todo estaría bien. También me dijo que tal vez me sentía así por el fuerte susto y la caída que había tenido la noche anterior, que eso era muy normal para mi edad. Yo sentía que cada vez que comía una cucharada de esa sopa, lejos de sentirme bien, me estaba empezando a sentir peor, como si todo mi cuerpo estuviera en peligro. Creí que iba a vomitar, pero no lo hice. No es que la sopa supiera mal, sabía muy bien, pero la veía y no podía distinguir de qué era. Se veía entre marrón y verdosa.
Siempre que estaba a punto de preguntarle de qué estaba hecha, algo pasaba que me impedía decirlo. Después de un rato, mi prima Julia dejó de darme palabras de aliento, y ahora parecía que solo me decía cosas pasivo-agresivas, como que mi vida siempre había sido lo que ella quería tener. Me volvió a decir que yo no me esforzaba tanto, y que aún así había quedado en la universidad, a pesar de que ella había estudiado mucho más que yo, y que yo había conseguido un esposo muy bueno, mientras que la que se merecía un esposo muy bueno siempre había sido ella, al igual que las perfectas hijas que tenía. Me decía que se veía que eran muy inteligentes y que yo estaba viviendo el sueño que cualquier mujer querría tener. Para ese punto yo me sentía tan débil que no podía decirle que se callara, y tampoco podía dejar de comer lo que ella me estaba dando, como si estuviera completamente bajo su control. Caí en lo que solo puedo describir como un desmayo, y para el momento en el que desperté ya era de noche. Mi marido entró a nuestra habitación y me dijo que qué bueno que había despertado, porque estaba al borde de llamar a una ambulancia. Me contó que lo había intentado, pero que mi prima le había dicho que yo necesitaba descansar y que no hacía tanto tiempo que me había quedado dormida. Él estaba algo preocupado porque sentía que mi sueño era más profundo y sabía que yo no dormía así. Le conté lo que ella me había dicho, y él se molestó mucho. Bajó a encararla, pero ella lo negó por completo, diciendo que jamás me había hecho sopa y que ella nunca había estado en mi cuarto. Incluso fue hasta donde yo estaba y me lo dijo en la cara, asegurándolo delante de mi esposo. Yo aún seguía en un muy mal estado y no podía defenderme con mucha congruencia. Ella me llevaba mucha ventaja en eso. Dijo que desde la noche anterior había estado viendo personas que realmente no estaban ahí, como mis hijas, y que tal vez deberían llevarme al hospital para que me revisara un profesional, porque estaba muy preocupada por mí. Las cosas no llegaron a nada. Ella se fue y me dejó en mi cuarto con mi marido. Yo le dije si él sí me creía. Él balbuceó un rato y después me dijo que sí, que yo no tendría por qué mentirle y que había llegado el momento en el que mi prima debía empezar a buscar otro lugar en donde vivir. Yo concordé con él y le dije que esperaba sentirme un poco mejor por la mañana, y entonces sería momento de hablarlo con ella los dos. Pero ese momento no pudo llegar, pues al día siguiente amanecí demasiado mal. Tenía moretones en todo el cuerpo, no me podía mover, y mi esposo terminó llamando una ambulancia. Yo desperté en el hospital cerca de las 5 de la tarde porque no me levantaba, y parecía que a cada hora que pasaba me estaba comenzando a enfriar aún más. Para cuando llegaron los médicos, los doctores no podían explicar exactamente qué era lo que tenía, pero era como si mi cuerpo se estuviera apagando lentamente. Mis riñones estaban dejando de funcionar. Yo siempre había sido una persona muy saludable. No tomaba alcohol, hacía ejercicio, tomaba mucha agua y evitaba las bebidas azucaradas. Pero ahora mi cuerpo, por dentro, se veía tan dañado como el de una persona que solo se alimentaba de dulces y refrescos. Estuve en el hospital durante varios días. Y durante todo este tiempo, mi marido y yo acordamos que tal vez tener a mi prima en la casa sería lo mejor por ese momento, pues necesitábamos a alguien que llevara y trajera a las niñas. Yo sabía que a mis niñas les agradaba. No había otra persona mejor para dicho trabajo. A lo largo de estos días yo no mejoraba, sino todo lo contrario, y es que no importaba qué tratamiento intentaran, mi cuerpo estaba muy mal. Pero algo que los doctores no podían explicar es que, a diario, al menos, tenía 2 mordidas en alguna parte de mi cuerpo, y esas mordidas no podían pertenecer a un adulto. O sea, que yo no me las estaba autoinfligiendo. Muchos de mis familiares iban a verme todos los días, y yo, en serio, llegué a pensar que me iba a morir. Incluso les había dejado cartas a mis hijas para cuando fueran un poco mayores, para que no me olvidaran y supieran cuánto las había amado. Más o menos al mes y medio de estar hospitalizada, mi marido comenzó a cambiar conmigo. Parecía que ya odiaba tener que ir a visitarme o cuidarme. Me decía que estaba cansado y solo se sentaba en una silla y miraba su teléfono durante todo el rato.
Yo escuchaba que constantemente le llegaban muchos mensajes, pero al preguntarle quién era, él se ponía muy a la defensiva y me contestaba de mala manera, diciéndome que yo era la culpable de que no pudiera tener una vida y que al menos lo dejara tenerla de manera virtual. Los mismos doctores me desahuciaron, diciendo que ya habían intentado todo y que nada parecía dar resultado. Todo el mundo creía que mi estado había sido consecuencia de una vida llena de excesos y mala alimentación. Por eso es que tampoco me tenían tanta empatía. Me dieron el alta diciéndome que lo mejor sería ir a mi casa y tratar de pasar mis últimos días, o lo que me quedara de vida, con mis seres amados. Ese día estuve esperando a mi marido, pero nunca llegó por mí. Tuve que llamar a mi mamá para que ella me ayudara a llegar a mi casa. Y una vez que llegué, vi que todo estaba en orden. Me refiero a que se sentía una vibra muy tranquila. Mis hijas estaban sentadas en el sillón y cuando me vieron se sorprendieron mucho. Y es que, más o menos 2 semanas antes de que me dieran el alta, mi esposo me había dicho que ya no las iba a llevar a verme porque era algo muy traumático para ellas, y después de la visita se la pasaban llorando. Así que me verían en el momento en el que saliera del hospital. Al verme, corrieron hacia mí, me abrazaron y se soltaron a llorar. Me dijeron que su tía Julia les había dicho que yo estaba muerta. Traté de conservar la calma para que ellas no se asustaran y les hice algunas preguntas más para saber qué otras cosas les había dicho. Ambas comenzaron a decirnos a mi mamá y a mí que mi prima Julia les había dicho que yo estaba muerta y que su papá, o sea, mi esposo, les había confirmado esta información, diciéndoles que yo jamás iba a regresar. También les dijo que ahora Julia iba a ser su nueva mamá y ya les había prohibido decirle tía. Ahora les exigía que le dijeran mamá y hablar de mí estaba totalmente prohibido en esa casa. Todas esas reglas las secundaba y aprobaba completamente mi marido. Mi mamá se molestó muchísimo y creyendo que Julia estaba en la casa, fue al cuarto en donde se estaba quedando y comenzó a tocarle muy fuerte para reclamarle todo lo que mis hijas le habían dicho. No sé muy bien cómo, porque yo estaba tan débil que no podía ni siquiera subir las escaleras. Pero mi mamá rompió la chapa de la puerta del cuarto de Julia. Ahí encontró en el buró mi fotografía, llena de alfileres y tapada hasta la mitad con tierra de panteón. También estaba la fotografía de mi esposo, pero esta era diferente. Más bien tenía algunos listones rojos y estaba sumergida en lo que parecía ser miel mezclada con varias cosas. Mi mamá echó todas esas cosas en una bolsa de tela sin tocarlas directamente. Y me dijo que nos íbamos a ir con una amiga, la cual conocía a una bruja que iba a devolverle todo el mal que ella me estaba haciendo. Así lo hicimos. Aquella mujer con la que fuimos me explicó que mi prima me odiaba a tal grado que no solo me quería ver muerta, sino que también había anclado a un espíritu que le gustaba tomar forma de una niña, para así atormentarme y hacerme aún más daño en lo que me quedaba de vida. También me dijo que ella podía ver que todo lo que había hecho era ni más ni menos, porque quería mi vida y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirla. Me dijo también que la maldición que me había hecho me la dio de comer y era por eso que yo me estaba muriendo desde adentro. En ese mismo día, ella preparó un brebaje y me hizo beberlo. Ninguna medicina me había hecho tan bien como bebí esa cosa. Sentí como si todos mis órganos se volvieran a encender y a trabajar de manera correcta. Me hizo una limpia y me preguntó si quería que todo el mal que me había hecho y planeaba hacerme se le devolviera a ella. Mi mamá ni siquiera me dejó responder y le dijo que sí, pues era lo menos que se merecía. Ella, junto con mi esposo, tuvieron un accidente de tráfico ese mismo día y yo comencé a recuperarme con mucha rapidez. Mi esposo quedó lastimado y ella falleció después de agonizar durante 2 meses en el hospital. Él me suplicó mi perdón, afirmando que no sabía qué le había pasado, que en el fondo mi prima Julia le resultaba horrible, pero que no podía evitar decirle que no a mi prima. Lo perdoné, porque sabía que me estaba diciendo la verdad. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.